Ok chicos, sigamos entonces con la unidad 2. El día de ayer vimos textura y suelo y fisiografía, relieve más bien dicho. Y ahora el día de hoy vamos a ver el tema del clima. Hablemos de algunos conceptos que tienen que quedar claros con respecto al clima, porque quizás lo sabemos pero no los tenemos tan claros. La ciencia que estudia los diferentes estados del clima, sus causas, variaciones y distribución, es la climatología. Climatología, como lo dice la palabra, entonces ciencia que estudia el clima. En cambio, el tiempo atmosférico habla del concepto del estado momentáneo de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Por lo que el tiempo son las condiciones meteorológicas que dominan en un lugar determinado en un periodo relativamente corto. Por ejemplo, cuando ustedes ven el tiempo en la tele y nos dan el tiempo para la semana. Ese está bien, nos dan el tiempo, ¿cierto? Y la ciencia que se encarga de estudiar el tiempo es la meteorología. Por eso ustedes cuando ven en las noticias o en la tele dicen el meteorólogo, no hablan del climatólogo, hablan del meteorólogo. Ahora, lo que a nosotros nos importa no es el tiempo, sino más que el tiempo, para tomar algunas decisiones específicas puede ser, pero más que nada el clima es el que nos interesa de un lugar determinado. Y para eso es necesario los registros diarios del estado del tiempo por lo menos por 3 décadas para poder describir y determinar el clima de una región. ¿Ya? Por lo tanto, después de estudiar muchos años el clima de la región central de Chile, se determinó que el clima que tiene la región de Chile es un clima mediterráneo, por ejemplo. ¿Cierto? Eso no se puede determinar con algunos puntos solamente, con un año, porque pueden haber mucha variación entre años. Ya, y como habíamos dicho que el clima es lo que a nosotros nos importa, bueno, es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de una zona. Eso es el clima, no solamente el sol o la nubosidad, no. Son, por ejemplo, el clima es la suma total de los fenómenos meteorológicos como temperatura, la presión atmosférica, los vientos, las precipitaciones y la humedad. Todo eso me da mi clima. Y todo eso que nos acabamos de nombrar hoy recién, temperatura, presión atmosférica, son los elementos del clima. ¿Ya? No, eso te lo digo porque nos va a servir para entender muy bien lo que tiene que ver con el clima ahora en la diapo que viene. Los elementos del clima, como por ejemplo la temperatura, es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Se mide mediante termómetros y habitualmente se habla de grados Celsius, por lo menos en nuestro país, y determina las sensaciones de calor y frío. Otro elemento del clima importante es la precipitación, que es la caída de agua al suelo que está contenido en la atmósfera. Puede ser en forma de agua, de nieve, de brumas o rocío, y se produce cuando la atmósfera no puede contener más agua y ésta se condensa y precipita. Se mide en litros por metros cuadrados o normalmente se mide en milímetros de altura de agua caída, que eso es como lo más normal. Por eso en la tele también dicen que cayeron 5 milímetros de agua el día de ayer, por ejemplo. Y el instrumento para medirlo es el pluviómetro. El viento es el movimiento del aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas de altas presiones a las de bajas presiones. Aunque este movimiento tiene lugar en las 3 dimensiones del espacio, en meteorología se mide solo la velocidad y dirección de su componente en un plano horizontal. ¿Ya? Humedad. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire y se mide en gramos por metro cúbico. Pero normalmente lo que nosotros hablamos o vemos hablar es la humedad relativa, que es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener a una determinada temperatura. Cuanto mayor es la temperatura del aire, más cantidad de vapor de agua disuelto va a admitir. Mientras menos es la temperatura del aire, menos cantidad de vapor de agua disuelto va a admitir. Otro elemento del clima, presión atmosférica. Es el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie. Esa es la presión atmosférica. Se expresa en pascales, que es lo mismo que la unidad equivalente al newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Como esta unidad resulta pequeña, habitualmente se utiliza el hectopascal a su equivalente en el milibar. Y la presión atmosférica desciende con la altitud, como ustedes pueden ver ahí. Una persona que está en la cima de una montaña
tiene menor presión atmosférica que la que está abajo, a nivel del mar. Tiene una mayor presión atmosférica porque es la mayor cantidad de aire que está sobre él, ¿cierto? Ahora, los elementos que anteriormente vimos, que forman parte de los elementos del clima, se ven influidos por condiciones astronómicas y geográficas que modifican el propio clima. Y estas condiciones se denominan los factores del clima. Están aquí en los factores del clima: la latitud, la altitud, la distancia al mar, las corrientes marinas, el relieve, y son conocidos entonces por producir los tipos de clima. ¿Ya? Entonces, los elementos del clima están o se ven modificados por los factores del clima, que a su vez describen los tipos de clima que hay en diferentes partes del mundo. Vamos a ir viendo cada uno de estos y vamos a quedar en la mitad, y después ya la próxima semana seguimos viendo estos factores del clima. Veamos la latitud. ¿En qué afecta la latitud? Es la distancia angular que hay desde un punto en la superficie de la Tierra hasta el ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos. Cuanto más cerca se encuentra un lugar del ecuador, menos variación habrá en la duración de los días y la energía solar incidirá de forma más vertical y con más intensidad sobre él, por lo que más cálidas serán las temperaturas. Acá abajo ustedes ven la zona fría, zona templada norte, zona cálida que está justo en la mitad del ecuador, templada sur y zona fría sur. La latitud, dice, influye sobre la distribución de las precipitaciones, originando una región desértica en el norte, una región de transición en la zona central y una región lluviosa en el sur. La latitud produce ese tipo de climas a lo largo de todo nuestro país. Cuanto más lejos se encuentre ese punto del ecuador, la energía solar le alcanzará con un ángulo menor. Además, durante el invierno los días serán cortos, acentuando el frío. Esto pasa normalmente en la Antártica, Punta Arenas, que los días en el invierno duran 4 horas de día. Factores del clima: altitud. ¿Qué tiene que ver la altitud? Veamos. Es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. Es más cálido el que está más próximo a la superficie terrestre, disminuyendo su temperatura progresivamente a medida que nos elevamos, unos 6,4 grados Celsius cada 1000 metros de altitud. Por lo tanto, ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, a 2000 metros de altura habrían menos 2,8 grados si es que en la superficie hay 10 grados. Eso es lo que significa. Y finalmente, otro factor del clima, que es la distancia al mar, que todos sabemos que las localidades que están más cerca al mar tienen una influencia marítima a las que están más alejadas. La distancia con respecto al mar determina a nivel climático la influencia marítima, que lleva a decir que en los lugares más cercanos al mar existe menor oscilación térmica y mayor humedad relativa comparado con los lugares más hacia el interior del continente. Acá lo dice en este cuadro, dice: mientras más alejado del mar está un lugar, la amplitud térmica, o sea, diferencia entre las temperaturas cálida y fría, será mayor. El mar suaviza las temperaturas por efecto de la brisa marina, por eso en Valparaíso, en Viña, en La Serena, normalmente en invierno tienen 15, 16 grados y en verano suben a los 21, no tienen más de 21 grados. Lo mismo que pasa en la costa. Entonces, no quiere decir que no haya calor. Hace calor, pero la distancia, o mejor dicho, la amplitud térmica está mucho más regulada, ¿ya? Así que eso, chicos, en eso vamos a quedar y nos estamos viendo ya la próxima clase. Que estén muy bien.